Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Cavaco y hoy tenemos una charla sobre la espiritualidad y los conflictos. No porque nos gusten los conflictos, pero sí cómo solucionar los conflictos o realmente evitar ellos, ¿no? Así que bueno, para aquellos que no me conocen, estoy en Brahma Kumari, que es una organización sin fines lucrativos, sin fines religiosos, sin fines políticos, que trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas a través de cursos, charlas. Todas las actividades son gratuitas, nosotros somos voluntarios y Brahma Kumaris tiene sede en varias partes del mundo, es decir, más de 130 países. En este momento estoy transmitiendo de la sede principal de Londres y, como decía antes, el tema que hoy vamos a tratar es el papel de la espiritualidad en la resolución de conflictos y cómo trabaja la compasión y el amor para encontrar esas soluciones. Así que bueno, vamos a intentar dar un panorama, buscarle soluciones y ver cómo a través de distintas herramientas podemos encontrar un mejor estilo de vida. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de conflictos y es común que las personas tengan conflictos, pero no quiere decir que sea lo mejor, no quiere decir que es lo correcto, ¿no? Es decir, a veces llega un punto de hábito que lo malo pasa a ser normal y habitual, lo cual no quiere decir que esté bien. Entonces, una de las cosas principales de todo esto es poder entender lo que está bien de lo que está mal. Entonces, el trabajo de la espiritualidad es exactamente ese, ¿no? Es decir, el entendimiento. Cuanto más entendimiento podemos tener, más fácil todo se va a volver. Entonces, la idea fundamental de este aspecto de la espiritualidad es que entendamos cómo funcionan las cosas y de esa forma encontremos soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender qué es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque existe mucha confusión en la palabra espiritualidad. A veces se lo confunde con espiritismo, que es este aspecto de grupo de personas que se juntan y llaman espíritus, y bueno, esos. Que no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero no es lo que nosotros vamos a hablar. Lo otro es confundir espiritualidad con religión. Y bueno, también no es el aspecto que nosotros vamos a enfocar. Lo que queremos realmente es comprender cómo el ser humano requiere y necesita de la espiritualidad, que son los valores, que son las virtudes, que son las cualidades que cada uno de nosotros tenemos. Y esas cualidades son lo fundamental, es lo que nos motiva, lo que nos mueve. La espiritualidad nos lleva a alcanzar lo que llamaríamos nuestro propósito de vida, ¿no? Entonces, como seres físicos podemos tener metas, podemos tener objetivos, pero el propósito en la vida tiene que ver con la espiritualidad, es decir, tiene que ver con el ser mismo. Y claro, cuando uno trabaja la espiritualidad resulta mucho más fácil entender eso que cuando uno se dedica simplemente a la vida material. Y este aspecto de la vida material es tener, estar o hacer. Entonces, el verbo ser, que a veces se confunde con esos otros tres verbos, es lo que nos va a llevar a este camino verdadero y nos va a permitir verdaderamente ser y no simplemente hacer o estar o vivir la vida en base a lo material, ¿no? Entonces, una de las cosas que habla este camino de la espiritualidad es la compasión. El entendimiento de la compasión a veces es un poco complicado. Porque ser compasivo a veces se entiende como hacer lo que el otro tiene que hacer, ¿no? Supongamos que un niño tiene que hacer su tarea del hogar y la madre dice, ay, voy a ser compasiva, la voy a ayudar, entonces él hace la tarea. Y claro, el niño no va a aprender. Bueno, un poco es eso en la vida. La compasión no significa que yo tenga que hacer lo que el otro tiene que hacer. La compasión significa acompañar, entender lo que el otro está pasando.
ser compasivo tiene que ver con eh, más que nada no sentir, ponerme en el lugar del otro, sino entender que el otro puede estar pasando por algo que no es bueno o que no es lo mejor y que lo que requiere es fuerza o poder para conseguir vencer eso, ¿no? Entonces, desde este camino espiritual vamos a entender que la compasión es un poco empujar a los otros a cambiar, un poco empujar a los otros a alcanzar sus metas, darle fuerza, darle poder y no hacer lo que el otro tiene que hacer, porque eso no sería compasión, sino sería un error, sería involucrarme en las cuentas del otro, ¿no? Como si, qué sé yo, por ejemplo, un padre, el hijo se endeuda y el padre va y paga las deudas. Y después, claro, el hijo contento y feliz, pero después vuelve a endeudarse porque no aprendió. Total, el padre paga las deudas. Y esa no es la idea, eso no es la compasión. Yo no tengo que pagar las deudas de nadie, pero sí puedo ayudar a los otros a que tengan fuerza para poder pagar sus propias deudas y vencer las situaciones que tengan que vencer. Entonces, es un estado emocional positivo, ¿no? Más que emocional, un sentimiento positivo, ¿no? Porque yo siempre digo que las emociones son un complejo de sentimientos que se mezclan y terminan normalmente no muy bien. Entonces, yo prefiero que en vez de emociones tengamos sentimientos, es decir, tengamos claro las cosas, que no estén mezcladas. Entonces, como dice ahí, es comprender al otro sin invadir su espacio. Qué interesante. Eso para mí es fundamental. Es poder ayudar al otro, pero sin invadir su espacio, su lugar, su tiempo, porque generalmente muchas veces los padres principalmente pueden hacer eso pensando que están ayudando a sus hijos o las parejas o las relaciones o en las amistades también, confundir esos aspectos. Entonces, ahora entendamos qué son los conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante los conflictos? No es que sean importantes, es que existen. Pero bueno, los conflictos es cuando dos cosas no se entienden, ¿no? Dos cosas, dos personas, dos relaciones. Ahí mostramos como un enchufe que tiene que enchufarse uno en el otro, distintos colores, y tienen que conectarse, ¿no? Es decir, entonces, ¿dónde no hay conflicto? Donde no puede haber una conexión. Es decir, algo está fallando. Hay un conflicto en el sentido de que dos personas no se entienden, dos relaciones, familiares, hijos y padres. Y a veces, ¿por qué surgen esos conflictos? Normalmente la mayoría de los conflictos nacen en nuestro interior, ¿no? Es decir, uno comienza a pensar, este hace esto, este hace lo otro, no me gusta lo que hacen, no estoy de acuerdo, no coincido. Es decir, no busco la forma de entender lo que está pasando en el otro, pero sí la forma de rechazar o imponerme. Y ese es el gran error en el cual provoca conflictos donde no lo hay. Entonces tenemos que entender que el antagonismo es parte de nuestra existencia, los extremos, lo cual no quiere decir que esté bien, pero quiere decir que si yo lo entiendo que hay extremos, voy a buscar la forma de llegar al centro sin irme al otro extremo, ¿no? El otro extremo es la imposición, el otro extremo es el control, el otro extremo es la lucha, la guerra, la violencia. Y el mundo está lleno de esa lucha, de esa violencia, por causa justamente de esa falta de entendimiento de que los extremos son malos. Entonces, llevar las cosas a los extremos siempre es malo. Mismo en un camino espiritual, ir al extremo deja de ser espiritual. Es simple. ¿No? El otro día estaba viendo un documental en Netflix que mostraban sobre un grupo mormón que el padre, su hermano habían creado un grupo individual que era una secta muy peligrosa hasta que mataban gente cuando se querían alejar eh, o no estaban de acuerdo, ¿no? Es decir, y eso es lo que pasa, ¿no? Llevar al extremo las cosas es querer controlar, no aceptar, no entender, no respetar, no es espiritual. Absolutamente no puede ser espiritual. Si alguien te dice, tienes que hacer esto, y dice, esto es espiritual, entonces ya deja de ser espiritual.
Porque lo espiritual significa aceptar, respetar, valorar y entender principalmente el proceso que cada alma tiene. Entonces, cuando existe ese entendimiento, realmente ahí podemos hablar de espiritualidad y no va a haber conflicto. Entonces, cuando hay conflictos es cuando uno no entiende el proceso del otro, quiere imponerse, quiere controlar, quiere, eh, digamos así, destruir la idea del otro para demostrar que él tiene razón y el otro no. Entonces, son cosas que podemos entender que pasan diariamente. Lo vemos en la televisión, vemos los partidos políticos, vemos, los políticos solo se ponen de acuerdo cuando hay que robar, ¿no? Cuando tienen que robar, ellos se ponen de acuerdo y está todo bien. Pero bueno, eso es otro problema, lamentablemente. Pero la realidad es que en el día a día la gente va a los extremos, ¿no? Y en esos extremos deja de ver el bien, solamente ve el mal y no comprende que cuando yo solo veo el mal, me voy hacia el mal, aunque lo esté rechazando, aunque esté criticándolo o oponiéndome a eso. Entonces, todo lo que es conflicto es todo opuesto. Entonces, dejemos de ver lo opuesto y comencemos a ver lo que nos acerca. Y cuanto más nos acerquemos, cuanto más veamos el lado bueno de las cosas, más fácil va a ser la solución de conflictos. Entonces, como dice acá, ¿cómo es que la espiritualidad puede afectar a los conflictos? Justamente como estaba explicando, no yendo a los extremos. La espiritualidad busca el equilibrio, la espiritualidad busca el entendimiento, la aceptación, em, el respeto. Entonces, cuando una persona es espiritual, automáticamente te va a respetar. Cuando una persona es materialista, va a querer imponer, va a querer controlar. Y a veces puede ser que utilice la palabra Dios o la palabra espiritual, cuando en la realidad está haciendo todo lo opuesto, querer controlar, querer manipular, querer eh, llevarte para lo que él piensa que es correcto, ¿no? Entonces, la persona espiritual te va a escuchar, te va a aceptar y esté de acuerdo o no, porque puede ser que no esté de acuerdo, puede ser que yo te escuche y no esté de acuerdo, puede pensar diferente, pero puedo entender, bueno, él es su proceso, es su parte, es lo que él tiene que pasar y aceptarlo. Entonces, la espiritualidad te ayuda a través de los valores a terminar con los conflictos, ni siquiera iniciar conflictos, ¿no? Siempre recuerden que para poder aplaudir se necesitan dos manos. Si hay solo una mano, lo que se hace es saludar. Entonces, comprendamos eso. Comprendamos que si alguien está con conflictos que normalmente nacen en su interior, todo conflicto nace en nuestro interior. Por ejemplo, alguien puede insultar, puede decir algo. Si yo me ofendo, si yo me siento tocado por eso, naturalmente voy a reaccionar, voy a entrar en conflicto. Entonces, obsérvense, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué yo me siento afectado? ¿No? Porque en la realidad, cuando yo me siento afectado, lo que está pasando es que paso a formar parte de la esclavitud, de la locura del otro, del problema del otro. Entonces, dejo de ser yo. Y cuando dejo de ser yo, dejo la espiritualidad de lado. Y ahí es donde está el gran conflicto, ¿no? Por eso es que cuando trabajamos la compasión, lo que estamos trabajando son métodos de entendimiento, métodos que nos van a ayudar a amar verdaderamente, porque la compasión está conectada con el amor. Y el amor es nuestra esencia. Todo ser humano busca el amor y necesita el amor. Y la violencia normalmente nace porque comprende amor con violencia. Entonces, si yo le pago con violencia, naturalmente él dice me ama, pero no es ese el caso, ¿no? Es decir, esa es la falta de entendimiento. Entonces, la compasión me va a ayudar a entender, a realizar, a poder compartir con el otro sin querer imponer, a querer trabajar junto con el otro, a ser más respetuoso, a ser más claro en las cosas que yo pienso, en las cosas que yo quiero. Para mí es crucial, ¿no? Es crucial este aspecto porque es como la imagen que vemos ahí, un puente, ¿no? Un puente está formado por metales, hierro, pero están unidos. ¿Y por qué se unen? Justamente para fortalecer la estructura
y para que otros puedan pasar. Entonces, cuando nosotros queremos solucionar algo, tenemos que volvernos un puente y no destruir el puente. ¿El puente qué significaría? Sería buscar métodos de conexión. Es decir, el otro está en el otro extremo y yo estoy buscando métodos para conectarnos entre los dos y alcanzar un entendimiento. Entonces, ¿cómo se alcanza ese entendimiento y no se entra en conflicto? Respetando, oyendo, ¿no? Escuchando más que oír, ¿no? Porque oír, todos tenemos la capacidad de oír, pero poco tenemos la capacidad de escuchar. Escuchar es sentir al otro. Escuchar es ir en la profundidad de las palabras o de los sentimientos que el otro tiene. Y muchas veces nos falta eso. La gente no escucha. Simplemente oye y del ruido que oye le molesta y hace más ruido. ¿Comprenden eso? Entonces, claro, como no va a haber conflictos, como no va a haber problemas, como no va a haber luchas o discusiones o estados de violencia. Si la gente nunca le enseñaron a escuchar, simplemente a responder. Responder significa reaccionar, ¿no? Es decir, responder es una cosa, pero reaccionar es otra. ¿Y qué es reaccionar? Alguien hace algo, ¿no? Está actuando, su papel es enfadarse o discutir o decir no me gusta y el otro reacciona, es decir, está siendo accionado por lo que el otro hace. Es decir, no es él mismo, sino que está actuando conforme lo que el otro hace. Entonces no hay una respuesta, sino una reacción, ¿no? Es decir, es como si yo golpeo en el dedo se mueve, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el dedo está haciendo? Reaccionando al golpe. Pero la acción es frente al dedo que me va a golpear, yo lo que hago es esquivarlo, ¿no? Es decir, evito el golpe. Y eso está en mi poder, está en el poder de cada uno. En vez de entrar en el conflicto, observar las cosas y buscarle solución. Entonces, el amor para esto es fundamental. ¿Y cómo nace el amor? ¿Cómo puedo yo amar a los demás? Amándome a mí mismo. Entonces, ¿cómo me amo? Me respeto, me acepto, me valoro, me protejo. Si eso es algo que pocos saben hacer, protegerse. Cuando no nos protegemos, queremos que otros nos protejan, queremos que otros nos respeten, queremos que otros nos valoren. Y si no lo hacen, sufrimos, nos quejamos, lloramos. Entonces, ¿cómo? Trabajemos el entendimiento a base de la espiritualidad, es decir, volvámonos más espirituales. ¿Qué es más espiritual? Si cada uno de nosotros trabajara una virtud por día y pusiera en práctica esas virtudes, su vida sería mucho más fácil, muchísimo más fácil. ¿Y por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué no lo hacemos? Porque en la realidad no le buscamos la profundidad del sentido de todo esto. Nos quedamos en lo superficial, pensamos que, bueno, soy buena persona, no le hago mal a nadie. Pero cuando pasa algo que no nos gusta, reaccionamos, discutimos, entramos en conflicto, lloramos, sufrimos, a veces no decimos nada, pero estamos mal, hasta nos enfermamos. Entonces, es un engaño, nos estamos autoengañando, ¿no? Porque una cosa es entrar en conflicto y otra cosa es poner límites. ¿M? Presten atención a eso. Yo puedo poner límite y decir, miren, no, discúlpeme, yo en eso no entro o no estoy de acuerdo con eso. Eso puede ser en un trabajo, tiene que hacer esto y yo veo que eso no está bien. Por más que sea el jefe y yo veo que está mal, le voy a explicar y si no lo quiere entender, bueno, voy a buscar la forma de transformar la situación. Pero no voy a aceptar entrar en una situación que me ponga en mal, ¿no? Y eso es algo que se puede hacer solamente cuando uno tiene autorrespeto, es decir, se respeta a sí mismo. Entonces, los límites, es decir, protegerse, es amarse. Entonces, la espiritualidad te va a enseñar a amarte porque te va a enseñar a verte a ti mismo, te va a enseñar a entender y de esa forma recién vas a poder entender a los demás. Entonces, la cooperación, el amor, el respeto,
va a hacer que en vez de entrar en el conflicto, lo observe de lejos y diga, esto no me interesa. O ya de lejos vea hacia dónde va la situación y yo sepa direccionarme hacia otro lado, que son, digamos así, métodos que uno va aprendiendo, ¿no? No es escapar, sino no es el momento de hablar o no es el momento de hacer, porque esto crearía un conflicto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo sé que esa persona está mal, en vez de ir y enfrentarla y confrontarla en ese momento, espero y digo, bueno, mira, en este momento no vamos a hacer nada, esperemos a mañana. Mañana, estando más tranquilo, lo puedo hablar, mira, esto es por lo que yo no lo he hecho, esto es por lo que pienso, y se puede entender. Si la otra persona no le gusta, ya es problema de ella, no podemos controlar a los demás, pero sí podemos trabajar en tener el control de nosotros mismos. Y para tener ese control de nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es aprender a pensar. Cuando nosotros aprendemos a pensar, las cosas se vuelven más fáciles. Si nosotros no pensamos por nosotros mismos, nos volvemos dependientes de lo que los demás digan o de lo que los demás hagan. Entonces, hay que prestar mucha atención a ese aspecto. Y una de las cosas que más conflictos traen es algo que tal vez no lo entendamos fácilmente, que es el ego. El ego es la identidad falsa. El ego está relacionado más con lo que hago, con lo que tengo, con dónde estoy. Y claro, con base al ego uno dice, no, esto no debería ser, yo pienso de esta forma, esto debería ser así, asá. Y nos olvidamos realmente de quién yo verdaderamente soy, ¿no? ¿Por qué? Porque el papel, ser padre, ser madre, ser jefe, ser empleado, nos hace vernos de esa forma. Entonces, cuando uno piensa, bueno, soy el padre, soy superior, yo tengo la razón y vos me tenés que hacer caso, tal vez si uno, en vez de pensar de esa forma, lo explicara, la otra persona, el hijo, quien fuera, lo podría entender, realizar y en vez de haber un conflicto, habría un acompañamiento, ¿no? Es decir, podríamos trabajar en conjunto. Entonces, ¿por qué la gente no trabaja en conjunto? Porque el choque de egos. Es muy difícil hoy en día el trabajo en equipo porque las personas chocan pensando yo tengo razón, mi idea es mejor, la idea del otro es mala, la idea del otro no tiene sentido. Pero si en vez de haber esa lucha uno buscara puntos de coincidencia, verían con humildad que todo se puede solucionar. Y el otro te escucharía cuando escucha que en vez de haber el ego, hay la humildad. Entonces, la humildad es lo opuesto al ego. Pero otra cosa es la sumisión, porque todo extremo, como dije antes, es malo. ¿Cuál es la diferencia? La humildad está en el medio, el ego está en el extremo, la sumisión está en el otro extremo. Entonces, cualquier extremo es malo. El punto de equilibrio es el centro. Entonces, cuando uno es humilde, no quiere decir que se vuelva sumiso. Vean la diferencia, porque sumiso sería hacer lo que el otro quiere, mismo que yo sepa que está mal, ¿no? El punto de equilibrio es con humildad yo puedo explicar que eso no está bien y que no lo voy a hacer. Simple. Entonces, mayor conflicto, como decía antes, con nosotros mismos. Uno mismo tiene el mayor conflicto. El mayor conflicto está en la falta de autoestima. Cuando no hay autoestima, cuando no hay autoconocimiento, cuando no hay valoración de uno mismo, entonces al no respetarnos, al no valorarnos, nos quejamos, lloramos, sufrimos. Entramos como en un laberinto interior donde nosotros mismos nos castigamos y nos vemos como inferiores o nos ponemos mal o entramos siempre en el mal humor o en el disgusto, como que la vida es injusta, como que todo está mal, como que el mundo está en mi contra. Y puede ser, pero principalmente yo debería pensar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues yo no puedo controlar el mundo afuera, pero sí me puedo controlar a mí. Entonces, ¿por qué yo pienso de esa forma? ¿Es que acaso yo mismo no me quiero? ¿Es que acaso yo mismo no me valoro? ¿Es que acaso yo mismo no me respeto? Entonces, cuando pasa eso,
Al darme cuenta de que yo estoy equivocado, automáticamente comienzo a dar vuelta a la situación, comienzo a prestar atención. A ver, espera ahí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Yo me estoy valorando a mí mismo? No, entonces cambiemos. Toda la vida es un aprendizaje. Estoy aprendiendo de la vida, estoy aprendiendo las situaciones, he cambiado, me respeto, me acepto. ¿He dejado el pasado de lado o vivo dependiente de lo que ya pasó? La mayoría de las personas viven en un conflicto permanente porque no saben perdonar ni aceptar, ¿no? Es increíble. Entonces, miren esto, las relaciones. Vivimos en relaciones diariamente, pero en vez de ser seres que esparcimos rosas, somos seres que pegamos con las espinas. Porque en vez de haber ese amor y ese respeto por todos, estamos siempre dependientes, en conflictos, luchando. Y como no nos damos cuenta que el convivio es parte de nuestra existencia. Nosotros tenemos que convivir, tenemos que compartir con los demás. Por lo tanto, ¿por qué no aprender? ¿Por qué no aprender que eh, si hay un conflicto es porque hay dos partes? ¿Por qué no entender que en vez de armar el conflicto yo puedo terminarlo antes de comenzar? ¿Por qué no convivir con los demás de otra forma? Y les digo por qué, por falta de autoconocimiento. No nos conocemos, no nos respetamos, no nos valoramos. Entonces, como yo no me respeto, ¿qué es lo que pasa? No me quiero, no me acepto. Busco el querer, la aceptación en otro. Entonces, ¿qué significa conocerse verdaderamente, ¿no? Ir a su interior, ver cómo reaccionan, fíjense en cómo reaccionan. Entonces, ¿por qué estoy reaccionando? ¿Por qué no soy yo el que determina qué es lo que yo verdaderamente quiero? Entonces, tal vez ahí en ese momento se den cuenta que no saben ni lo que quieren, que en la realidad no se conocen, que conocen más a los demás porque ven lo que está afuera, están más atentos a lo que está pasando afuera qué es lo que realmente está pasando en su interior. Y muchas veces ni siquiera saben lo que quieren de la vida. La van viviendo porque es gratis, porque están obligados, pero no la están decidiendo ustedes. Y por eso mucha gente se deprime, mucha gente se siente mal consigo mismos. Y normalmente hasta en las relaciones fallan. Y no fallan por el otro. Puede ser que el otro tenga su papel, pero el otro si falla es problema de él. Pero si yo fallo, yo sufro. Entonces, si ustedes están sufriendo, piensen, entonces quiere decir que me estoy culpando a mí mismo, porque si el otro se equivocó, porque yo sufro. El apego, los miedos, la dependencia son los más grandes males que nosotros tenemos. Entonces, conocernos a nosotros mismos es dar vuelta a la página y entender la vida de otra forma. Es comprender que realmente podemos transformar nuestra vida y ser diferentes. Conocernos significa darnos oportunidades. Conocernos significa que nos vamos a valorar, que nos vamos a aceptar, que vamos a reflexionar sobre las cosas de la vida, en vez de estar quejándonos, en vez de luchar con fantasmas o molinos de viento como Cervantes, ¿no? El Quijote, en la realidad Cervantes lo escribió. Pero bueno, es eso, ¿no? Es decir, necesitamos gigantes con los cuales enfrentarnos. Y tal vez no, tal vez lo único que necesitamos es aprender a observar, aprender a respetarnos, aprender a querernos. Entonces, cuanto más reflexiones sobre mí mismo, más fácil va a ser. Entonces, presten atención en ese sentido y van a ver qué fácil la vida se vuelve. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se conocen, no se engañan, ni se dejan engañar. Pero cuando no se conocen, fácilmente nos dejamos engañar porque, bueno, tal vez lo que él diga sea verdad, tal vez lo que él diga sea correcto, tal vez necesite la opinión del otro, tal vez, ¿comprenden? Entonces, esos tal vez
son las dudas que surgen en su interior. ¿Por qué? Porque no se conocen, porque no se valoran, porque no se respetan, porque no se aman. Entonces, ¿cómo va a trabajar la espiritualidad? ¿O qué podemos hacer en este camino espiritual para transformar todos esos conflictos y crear soluciones? Bueno, cambiar la perspectiva, dejar de ver enemigos, comenzar a ver soluciones, comenzar a ver amistades, comenzar a entender que yo soy dueño de mi vida, por ejemplo, ¿no? Practicar la introspección, porque la introspección me lleva hacia mi interior y cada vez que me vea voy a comprenderme mejor, voy a entenderme mejor. Y eso, claro, va a crear un espacio que me va a abrir las puertas para poder entender los demás, para empatizar con los demás, lo cual no quiere decir que yo tenga que vivir lo que los otros viven o hacer lo que los otros hacen, pero sí me va a permitir comprender que no tengo la razón de todo porque los otros pueden tener su propia razón, porque mi vida no es la misma de ellos, porque las imágenes que ellos ven en su cabeza es diferente. Entonces, cuanto más espiritual yo soy, no solo me cuido, sino también enseño a cuidarse a los demás. ¿Cómo? A través de mi propio ejemplo. Entonces, yo estoy feliz, transmito esa felicidad. Yo estoy en paz, transmito esa paz. Entonces, miren qué importante que es la espiritualidad en nuestra vida y tampoco le hemos dado valor, porque no nos enseñaron a ser espirituales, nos enseñaron a ser religiosos, a ser tal vez opuesto a lo religioso, ¿no? Es decir, no creer en nada. ¿Por qué? Porque como las religiones se van a un extremo, entonces nosotros vamos hacia el otro extremo y no comprendemos el equilibrio. Claro, cuando no hay equilibrio hay conflicto. Entonces, ¿qué es lo fundamental en todo esto? Enfocarse en la esencia. La esencia es, primero de todo, conocer quién soy yo verdaderamente. Yo no soy algo físico, yo no soy algo material, yo soy algo más. ¿Qué hay detrás de las palabras? Debe haber una esencia. ¿Qué hay detrás de los sentidos? Debe haber una esencia. ¿Cuál es esa esencia? Es lo que cada uno de nosotros tiene que descubrir. No quedar en lo superfluo, no quedar en lo superficial, ir a la esencia de las cosas. Entonces, cuanto más vayamos a la esencia, más importante va a ser nuestra vida, más importante van a ser nuestras decisiones. No va a haber conflictos, no va a haber problemas, porque yo estoy trabajando en la esencia. La esencia es yo, el yo verdadero. La esencia es los valores. La esencia es ir más allá de lo que se ve, más allá de lo que se toca. Entonces, cuanto más lo comprenda, más fácil todo se va a volver. Ya no va a haber enemigos, sino que va a haber desafíos en nuestra vida para poder crecer. Entonces yo no veo el mundo, las situaciones como conflicto, lo veo como desafíos. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es que yo estoy aprendiendo. Entonces, cuanto más aprenda, más posibilidad de cambiar tengo, más posibilidad de ser feliz tengo y mejor voy a estar. Entonces, practiquen calma y equilibrio. ¿Y cómo? La meditación. Cuando yo aprendí a meditar no era una persona como me ven hoy, calmo, tranquilo, no, era muy nervioso, muy ansioso, muy conflictivo. ¿Por qué? Porque no tenía autoestima, no me valoraba, no entendía lo que eran las virtudes, era extremista, era muy religioso, muy extremista. Y entonces o era lo que yo pensaba o eran mis enemigos. Entonces, realmente la espiritualidad me permitió entender que la meditación no solo me relajaba, sino me llevaba más allá de las situaciones. Me permitió cambiar, me permitió abrir mi mente. Y se los digo por mi propia experiencia, no porque alguien me lo haya contado, sino porque yo vi mi cambio y como me decían mis amigos muchas veces, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿No? Porque yo me enfadaba fácilmente y de repente observo las cosas hoy de otra forma. Y en vez de ver las cosas extremas, veo las cosas que se juntan, que se equilibran, porque es lo que busco.
lo busco en mi interior, entonces lo transmito al exterior. Por eso que todo nace en el interior, no nace afuera. Por eso la meditación nos ayuda. Y meditar no es complicado, porque es pensar. La palabra meditar viene del latín, no viene de la India. Mucha gente piensa meditar viene de la India, viene de lo esotérico. No, los antiguos romanos, los antiguos griegos, ¿no? Platón, Sócrates, Aristóteles, meditaban. ¿Y qué era meditar para ellos? Era pensar en cosas correctas, ¿no? En sí propios, observarse, curar su mente. Y entonces mantenían el control de sí mismos, no se dejaban afectar por lo externo. Entonces meditar se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cuanto caminando, en cuanto conduciendo, porque es simplemente estar atento a mí mismo. En vez de estar atento a lo que está pasando afuera, estoy atento a mí mismo. Y qué es curioso es que a su vez estoy sabiendo todo lo que está pasando, pero sin involucrarme. Miren qué interesante. Entonces la meditación te abre el panorama. En vez de ver así, comienzas a ver así. Y ves todo el horizonte. En vez de solo ver la línea, ves todo el paisaje. Y eso es lo maravilloso de aprender a meditar, porque tu mente se abre y tu intelecto comienza a sentir lo que es verdadero de lo que es falso. Entonces ya no tienes dudas, ya no tienes miedos, se acaban los conflictos. Entonces observas a los demás, los entiendes y aprendes. Entonces, como hablaba en su momento, el perdón y la aceptación es algo que nos va a ayudar muchísimo en este camino espiritual. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, como no sabe perdonar, no sabe aceptar, porque tampoco entiende qué es el perdón. Porque miren qué curioso, cuando uno habla de perdón piensa, bueno, tengo que perdonar al otro, porque el otro hizo mal, se equivocó, entonces, bueno, lo voy a perdonar, pero en la realidad yo no estoy perdonando al otro. Me estoy perdonando a mí, porque la palabra perdón significa abrir la mano, viene del hebreo. Entonces, cuando nosotros estamos perdonando, estamos soltando, liberándonos de los problemas o de los conflictos, liberándonos de las situaciones externas. Y entonces, al sentirme libre, ¿qué pasa? Que estoy bien conmigo mismo, que no hay problema, que no hay conflicto. Entonces, comprendan eso. Comprendan que no están liberando al otro, se están liberando a sí mismos. Por el otro hará su vida, pagará sus cuentas, pero yo no tengo por qué cargar con el error del otro. Y si lo estoy haciendo, me estoy castigando a mí mismo, no al otro. Entonces ese es un error que la mayoría comete. No, no lo voy a perdonar, lo voy a cargar conmigo toda la vida, lo voy a odiar y un día la va a pagar. ¿Quién es el que pierde? Soy yo, porque todo mi tiempo, en vez de estar disfrutándolo conmigo mismo, estoy perdiéndolo en el error de alguien más. Entonces, acepten que aquello que pasó, pasó. Me equivoqué, acéptenlo, me equivoqué. Aprendo, pero no lo cargo con culpa, sino lo entiendo, lo acepto y continúo. Porque aceptar significa, ok, pasó, ya está, no sigo luchando con eso, ahora puedo cambiar. Pero cuando no acepto, lucho y tengo eso todo el tiempo en mi mente, entonces se vuelve un peso y es un conflicto interior. Ese es un conflicto interior. Y es un conflicto interior grave, porque no me está permitiendo continuar mi camino, porque no me está permitiendo ser yo mismo. Entonces, si ustedes quieren evitar los conflictos, lo primero que tienen que hacer es liberarse a sí mismos de esos conflictos interiores, porque son los peores, porque son los que llevan a los conflictos externos. Personas conflictivas es porque internamente no supieron resolver sus problemas interiores. Entonces, resuélvanlo, aprendan a perdonar, aprendan a aceptar y van a ver que la vida se vuelve fácil. Fácil. No hay nada mejor y más bonito que lo fácil. No se compliquen la vida. Cuando uno aprende a ser espiritual, aprende a encontrar un significado superior. Significado superior significa encontrar un propósito en tu vida que te eleve.
encontrar un propósito en tu vida que te lleve hacia lo supremo. Aquellos que sean creyentes van a encontrarse con ese sentimiento que es Dios. A Dios no lo van a ver, no lo van a tocar, pero lo pueden sentir. Y lo sienten a través de ese amor divino que hay dentro de cada uno. Lo sienten a través de sus sentimientos interiores. Y sienten que realmente es el punto de equilibrio en el universo, que es el punto en que nos libera de todo conflicto, toda situación que nos puede alterar o molestar o desequilibrar. Entonces, buscar el significado del yo superior, de ese yo que es el yo verdadero, es encontrar el propósito que te va a llevar al ser supremo, a Dios. Entonces, aquellos que crean, le va a resultar más fácil. Aquellos que no crean, al menos saben que encontrando un propósito en la vida es más fácil. Si no hay propósito, es un desequilibrio total. Entonces es como andar en un camino sin rumbo que da lo mismo cualquier cosa. Entonces si da lo mismo cualquier cosa, siempre nos vamos a equivocar, porque da lo mismo. Entonces cuidado con ese tipo de situaciones porque son desequilibrantes. Entonces el equilibrio en la vida es fundamental. El equilibrio es lo que nos mantiene bien, es lo que nos lleva a nuestro centro, es lo que nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos, es lo que nos hace verdaderos, es lo que nos hace seres bondadosos, seres amados, porque sin equilibrio significa extremo, y extremo significa que la balanza se va hacia un lado o hacia otro. Entonces, el punto de equilibrio es, no hay nada malo, no hay nada bueno, simplemente hay un punto. Entonces, las virtudes son algo bueno y los defectos son virtudes llevadas al extremo. Es curioso, ¿no? Pero es así. ¿No? Por ejemplo, el odio, una persona que odia, seguramente si le preguntan, es que lo amaba tanto y miren lo que me hizo y ahora lo odio, no lo soporto. Entonces, el amor se llevó al extremo y el extremo fue el apego, la posesión, el control. No lo pudo controlar, termina odiándolo. ¿Ven qué interesante que son las cosas? Por eso es que alcanzar el punto de equilibrio nos lleva a la serenidad, nos lleva a la paz interior, nos lleva a un estado que va más allá del tiempo y del espacio, que nos permite ser, que nos permite valorarnos y valorar a los demás, que nos permite mantener la calma frente a cualquier situación. Lo cual es muy importante porque vivimos en un mundo de cambio constante. Nadie sabe exactamente lo que va a pasar mañana, nadie sabe lo que va a hacer mañana, nadie sabe ni lo que va a hacer dentro de una hora. Nadie tiene el control de nada. Entonces, si yo mantengo la calma, siempre voy a encontrar solución y ya no va a haber conflictos. Entonces, conflicto es el opuesto a la solución. En vez de focalizarse en lo negativo, aprenda a focalizarse en la solución, en lo positivo. Entonces, no vayan a reaccionar, simplemente entiendan, pongan un punto final, paren, observen, comprendan. No se dejen llevar por lo negativo. Tengan control a través de las virtudes, a través de los valores. Den más importancia a los valores. Den más importancia a las virtudes. Si no lo dan, van a caer. Entonces van a sufrir. Entonces no se quejen. Entonces, un trabajo que todos nosotros conseguimos a través de la espiritualidad es la humildad. Pues como dije antes, en su momento la humildad nos lleva a tener un diálogo, nos permite trabajar, nos permite compartir, nos permite cambiar, nos permite abrir las posibilidades, que es fundamental, ¿no? En vez de, no, esto tiene que ser así, bueno, vamos a ver qué condiciones, qué posibilidades hay. Tal vez sea de otra forma, tal vez la otra forma sea mejor. O tal vez el otro se termine adaptando cuando vea que a través de la humildad, de la expresión pura, verdadera, diga, bueno, tal vez él tenga razón. Pero la arrogancia provoca un choque, una pared. Cuando las personas son arrogantes, chocan. No sirve, no sirve. Entonces, la humildad es el punto de equilibrio, como dije antes.
No se vayan a los extremos, no sean sumisos, no sean arrogantes, sean humildes, sean equilibrados, respétense. No, no busquen pensar que su verdad es la única verdad. La verdad es solo verdad. El problema es que cada uno de nosotros crea verdades que no son verdades, que son falsas. Entonces, la verdad es una. El problema es cuando no se entiende, es que creamos falsas verdades. Entonces, es una realidad. A veces la gente te dice, no, cada uno tiene su verdad, no, cada uno tiene su mentira, que esa es la realidad. Cada uno se miente a sí mismo, se engaña. Dice esto es lo correcto. Correcto nunca entra en conflicto. Lo correcto nunca tiene miedo a morir. Correcto, lo que es verdadero, lo que es verdadero, no va a entrar en pánico. Sentido de pertenencia es sentirme incluido, sentir que pertenezco, sentir que yo puedo trabajar con una comunidad, con un grupo, con las relaciones, formar parte de una sociedad. Y no estar en conflicto constante, no, esto no es así, o ellos son del equipo contrario, o ellos son del país de opuesto. Miren, yo soy una persona que no cree en fronteras, realmente. He vivido prácticamente mi vida viajando y conociendo gente de todas partes. Y veo que todos somos iguales o parecidos en sentimientos, en ideas, y que lo que nos distingue o nos diferencia es las creencias de fronteras o límites o colores o barreras que nosotros mismos creamos, que los propios seres humanos creamos. Y realmente crea mucho conflicto. Esos son los mayores conflictos, ¿no? Cuando uno ve, yo soy de tal país, yo el amor a mi patria, a mi bandera, es un engaño. Vayan más allá, observen los seres. Eso un día se termina y desaparece. El mundo es uno. Observen el mundo como uno. Aprendan a amar al mundo como uno. Si no, es por eso que hay tantas luchas, tanto conflicto, tanto problema. Aprendan a comprenderse. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar la espiritualidad, ¿no? Con este tema de la unidad, con este tema del amor? Porque cuanto más nos hacemos espirituales, más fácil es ir más allá de las imágenes, más allá del tiempo, del espacio, de los lugares, de los colores, de las formas, del sexo. Porque creamos tantos conflictos, que el hombre es así, que la mujer es así, que esto es así, que aquello es allá. ¡Epa, mi Dios! Qué complicados que somos. Somos seres complicados, complicamos todo. En vez de cultivar la paz, el amor, la verdad, cultivamos los conflictos. Y entonces, busquemos crear algo que nos alimente correctamente. ¿Y qué nos puede alimentar correctamente? Pensamientos. Si yo aprendo a cuidar mis pensamientos, es la base de todo. Entonces, en la base de los pensamientos, conforme en lo que yo esté pensando, es lo que voy a obtener de fruto, sin resultado. Entonces, presten atención a eso. Vean qué tipo de pensamientos tengo, hacia dónde quiero ir, cuál es mi propósito de vida, cómo voy a satisfacerme a mí propio a través de esos pensamientos y qué es lo que estoy ganando. ¿Mm? Entonces, la espiritualidad nos ayuda a buscarle ese significado, abrir candados, en vez de cerrarlos, los abrimos. Es decir, abrimos puertas, abrimos lugares, quebramos las fronteras, destruimos los límites, porque a través de la espiritualidad no puede haber límites. Cuando hay límites no es espiritual. Todo lo que tiene un límite no es espiritual. Entonces, lo que es espiritual es verdadero, es puro. Porque lo espiritual va a la esencia, como dije antes. Entonces entiendan que nosotros estamos para trabajar un mundo mejor, no para destruir el mundo. Hay gente que quiere destruir el mundo, nosotros queremos construir un mundo mejor. Entonces trabajemos para una construcción de un mundo mejor.
veamos el lado positivo de todo y aprendamos a protegernos a través de nuestros valores, a través de nuestras virtudes, para lo cual necesitamos conocernos, respetarnos, aceptarnos, cuidarnos. Entonces, trabajemos para que crezcamos internamente. Entonces, cuanto más crezcamos, cuanto más ese poder interior aumente, no va a haber ninguna posibilidad de que existan conflictos en nosotros, porque esos conflictos que existían los limpiamos. Entonces, viene alguien con un conflicto, lo observamos y no reaccionamos, es decir, no aplaudimos con el conflicto. No entramos en conflicto, sino que buscamos solución. Vamos a ver, ¿usted quiere esto? Ok, si a usted le parece bien, hágalo. Yo no tengo por qué hacerlo, no estoy de acuerdo. Ah, no, pero tenemos que hacerlo juntos. Bueno, entonces hablemos, dialoguemos. Miren la diferencia. Discutir viene del latín, discus, y era el arma que se usaba para cortar la cabeza. Dialogar, ¿m? Viene del griego, dia, luz, logo, fluir. Entonces, dejar fluir la luz. Si queremos llegar a un acuerdo, dejemos que la luz surja. Si queremos conflicto, vamos a querer cortar la cabeza del otro. Y es lo que pasa. La gente discute porque quieren arrancarle la cabeza uno al otro. Ahí está el problema. Entonces pregúntense, ¿qué es lo que verdaderamente yo quiero? ¿Hacia dónde yo voy? Entonces, ¿queremos un mundo mejor o seguimos enfrentándonos buscando problemas? Entonces, primero obsérvense a sí mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde yo voy? Crear un mundo armonioso, crear un mundo pacífico, crear un mundo de amor, nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces hagámonos responsables, porque este mundo depende de cada uno. No es de los gobernantes o los políticos o lo que fuera. Nos pertenece a nosotros. Mi mundo es mi espacio, mi primer mundo es mi mente. No se olviden de eso. Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta antes de meditar, queda abierto a hacer las preguntas que ustedes quieran. ¿Sí? Sí, Rajini. Sí, Om Shanti, buenas tardes. Tenía aquí un par de preguntas. Dijiste una cosa que me encantó de la verdad, que la verdad es una y que nos creamos diferentes verdades. ¿Cómo? Es que no me dio tiempo de asimilarlo para copiarlo. ¿Puedes repetirlo otra vez cuando hablabas de la verdad que es una? Porque lo que es verdadero no necesita demostrarse. Entonces lo que nosotros hacemos es crear mentiras que decimos que son verdades y las confirmamos y las firmamos como verdades y luchamos para mostrar eso, ¿no? Y hasta lo creemos. Entonces en la realidad lo que es verdadero no necesita demostrarse, pero lo que es falso siempre está en la lucha, en el conflicto. Entonces Entonces, ahí es donde tenemos que entender. La verdad es una, las mentiras son muchas. entonces cuando cada uno se supone que decimos, no es que es mi verdad y yo lo veo así, es que es falso. Para Pero mí alguien tiene que tener la verdad, o sea, una verdad se... no, porque no tiene que haber una verdad en ese sentido. Que es verdadero no necesita demostrarse. ¿Qué sé yo? Si yo te digo el sol brilla, ¿tú me dirías que no? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve que el sol brilla. Pero cuando hay algo que no se puede ver, que está en cada uno, ¿cómo yo sé si lo que él me dice es así o no? ¿Lo puedo aceptar o no? Pero no tiene sentido estar a luchar contra lo que alguien dice o deja de decir. ¿No? Es como el otro día conté una historia que era algo así. Eh, había un tigre que se encontró con el burro y el burro le dice, el pasto es azul. Y el tigre le dice, no, el pasto es verde. Y el burro le decía, el pasto es azul. Y el tigre le repetía, el pasto es verde. Entonces dice, se fueron los dos a hablar con el rey. Y el rey
escuchó la discusión y le dijo, a ver, burro, ¿tú crees que el pasto es azul? Sí, el pasto es azul, ok, ahora vete. Y el burro se fue todo contento. Y el tigre todo furioso le dice, pero ¿cómo? Si el pasto es verde, ok, el pasto es verde, sí, pero tú me estás haciendo perder el tiempo discutiendo con un burro. Entonces tú eres más burro que el burro. Mm. ¿Comprende? Sí, Entonces, a veces perdemos tiempo en discusiones que no tienen sentido. Si tú sabes que algo es algo, ya está. no, sí, eso es verdad, eso está eso lo tengo clarísimo, pero cuando entonces los diferentes puntos de vista que cada uno tiene Son puntos de vista. son puntos de vista y la verdad es una y la vea el otro, no la vea, no es que, como se suele decir, que cada uno tenga su verdad, sino cada uno tiene su punto de vista, entonces, ¿no? Empleamos Sí, mal cuando decimos es mi verdad, ¿no? Está que mal dicho. no, lo que es verdad. Ahora, si es tu opinión, es otra cosa. Es otra cosa. Ahí es donde yo quería llegar, que empleamos mal cuando decimos, no, no, es que esa es mi verdad, no, ese es mi punto de vista o es mi opinión, porque la verdad es una nada más. Porque en la realidad, si tengo que estar defendiéndolo, yo podría decir, es tu mentira, no tu verdad, porque lo que hay que defender es mentira. Mm, vale. Y, y luego dijiste lo de dialogar, fluir el día Dejar fluir la luz. a la luz, vale. Y luego dijiste algo del sexo en una diapositiva que era la última rosa que pusiste, que habían creo que corazones, que no sé qué tenía que ver ahí el sexo con la diapositiva esa que pusiste ahí. La Algo última, del sexo. sí, la última rosa que pusiste un par de ellas antes que la que está ahora. O eso escuché yo. Yo lo que dije era que no tenía nada que ver con el sexo, ni con el color, ni con la forma. Vale. Es decir, crear fronteras, crear límites, es simplemente imaginación de las personas, ¿no? Que por qué blanco, que por qué amarillo, por qué negro, por qué verde, o por qué es femenino, por qué es masculino. Es ver los límites. Entonces, si nosotros queremos ir más allá de los límites y realmente encontrar solución en la vida, generalizar las cosas o las personas o los colores o las formas es simplemente un conflicto. Bueno, vale. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a meditar. Un respiro profundo. Siento como mi cuerpo se va relajando. Los pies, las piernas, los brazos. Me observo completamente en paz. Observo todo a mi alrededor. Siento mis pensamientos y los direcciono hacia una forma de luz interior. Observo una luz brillante en el centro de mi frente. Yo, el alma, soy paz, soy amor, soy pureza, soy verdad, soy felicidad. Cuanto más me observo con mis virtudes, con mis cualidades, más próximo estoy de mí propio, de mi esencia. Al transformarme, al realizar mis verdaderas cualidades, me acepto, me respeto,
me valoro, aprendo a soltar el pasado, aprendo a respetar la esencia mía y de los demás. Comienzo a valorar a los demás como seres puros, pacíficos, verdaderos, felices. Suelto todo lo que me hace daño y crezco en mi interior. Siento que me voy conectando hacia una fuente de luz suprema, una fuente de amor y poder. Llamamos Dios, alma suprema, el Padre. Una fuente que me llena de paz, de equilibrio, de verdad. Respiro profundo. Contengo el aire todo lo más que pueda. Y voy a permanecer en un momento de silencio interior. Respiro profundo y suavemente voy volviendo hacia aquí, completamente en paz, completamente libre del pasado.